Para comenzar a explicar qué es la geometría no euclidiana, primero deberíamos explicar brevemente qué es la geometría euclidiana. Teniendo en cuenta que la matemática desde sus comienzos ha tenido dos aspectos principales. El primero, práctico, los que refieren a la solución de problemas que les presenta el mundo exterior relacionado con contar, medir, pesar, etc. Estos requieren con frecuencia métodos empíricos, algoritmos para solucionarlos. El segundo aspecto, el teórico, donde los nobles de la antigüedad se dedicaban a pensar en los conceptos abstractos de las matemáticas. Estos personajes no estaban interesados en la matemática práctica y dejaron en sus escritos sus aportes a la disciplina. Por el contrario, los matemáticos prácticos dejaron muy poco testimonio escrito y en consecuencia es casi imposible saber cómo lograban resolver sus problemas. La obra cumbre de la matemática griega la encontramos en los Elementos de Euclides. Es sin duda la obra matemática más famosa de todos los tiempos. En el siglo III a.C., Euclides de Alejandría y sus discípulos escribieron los Elementos, una colección de libros en los que se organizaban y expandían los conocimientos matemáticos de entonces alrededor de la geometría, dándoles una estructura lógica. La obra está compuesta de 13 libros sobre temas de geometría, aritmética y álgebra. Contiene 467 teoremas sobre geometría plana, teoría de la proporción, teoría de números y geometría del espacio. Cada libro tiene definiciones y teoremas, salvo el primero, que contiene además 5 postulados y 5 nociones comunes o axiomas. Los elementos consisten de definiciones, nociones comunes y postulados, seguidas de teoremas, construcciones y demostraciones. Los postulados de los elementos son: el primero, dos puntos distintos cualquiera determinan un segmento de recta. El segundo, un segmento de recta se puede extender indefinidamente en una línea recta. El tercero, se puede trazar una circunferencia dados un centro y un radio cualquiera. El cuarto, todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Y el quinto, postulado de las paralelas. Si una línea recta corta a otras dos de tal manera que la suma de los ángulos interiores del mismo lado sea menor que dos rectos, las otras dos rectas se cortan, al prolongarlas, por el lado en el que están los ángulos menores que los dos rectos. Sabiendo esto, ahora podemos denominar como geometría no euclidiana a cualquier sistema formal de geometría cuyos postulados y proposiciones difieren en algún asunto en los establecidos por Euclides en su tratado Elementos. Por ejemplo, la geometría hiperbólica satisface solo los 4 primeros postulados de Euclides y tiene curvatura negativa. En esta geometría, por ejemplo, la suma de los 3 ángulos interiores de un triángulo es inferior a 180 grados. Una vez aceptado como igualmente natural el modelo de geometría hiperbólica en el que se rechazaba el quinto postulado de Euclides sobre las rectas paralelas, los matemáticos buscaron nuevos sistemas geométricos que incumplieran el quinto postulado. Uno de esos modelos lo constituye la superficie de una esfera considerada bidimensional. Esta es una geometría no euclidiana donde sus rectas son rectas cerradas llamadas geodésicas. Un ejemplo de ella la tenemos en el globo terráqueo. En su tesis, Riemann considera las posibles geometrías que infinitesimamente sean euclidias, cuyo estudio se conoce hoy en día como geometrías de Riemann. Estas geometrías resultan, en general, no homogéneas. Demostró que la geometría euclidia, la hiperbólica y la geometría elíptica son casos particulares de este tipo de geometrías. En una geometría de Riemann general, el tensor de curvatura tendrá valores variables a lo largo de diferentes puntos de dicha geometría. Eso hace que la geometría no sea homogénea y permite distinguir unos puntos de otros. Esto es relevante, por ejemplo, en la teoría de la relatividad general, ya que en principio es posible hacer experimentos de medición de distancias y ángulos que permitan distinguir unos puntos del espacio de otros. Un fractal es un objeto geométrico en el que se repite el mismo patrón a diferentes escalas y con diferente orientación. La expresión fractal viene del latín fractus, que significa fracturado, roto o irregular. La expresión y el concepto se le atribuyen al matemático Mandelbrot y aparecen como tal a finales de la década de los 70 y a principios de los 80. Si a un objeto fractal lo aumentamos,
los elementos que aparecen vuelven a tener el mismo aspecto independientemente de cuál sea la escala que utilicemos, y formando parte, como en un mosaico, de los elementos mayores. Es decir, estos elementos tienen una estructura geométrica recursiva. Si observamos dos fotografías de un objeto fractal con escalas diferentes, una en metros y otra en milímetros por ejemplo, sin nada que sirva de referencia para ver cuál es el tamaño, resultaría difícil decir cuál es el de las ampliaciones y si son distintas. Los fractales desde su primera formulación tuvieron una vocación práctica de servir como modelos para explicar la naturaleza. Por ejemplo, en cardiología, estudia la variabilidad de la dimensión fractal del árbol coronario izquierdo en pacientes con enfermedad arterial oclusiva severa, o en geología, las técnicas de análisis fractal ayudan a entender las redes de fractura de los macizos rocosos y las microestructuras de los minerales. Para encontrar los primeros fractales debemos remontarnos a finales del siglo XIX. En 1872 apareció la función de Weierstrass, cuyo dibujo hoy en día consideramos fractal, como ejemplo de función continua pero no diferenciable en ningún punto. Posteriormente aparecieron ejemplos con propiedades similares, pero una definición más geométrica. Dichos ejemplos podían construirse partiendo de una figura inicial, llamada semilla, a la que aplicaban una serie de construcciones geométricas sencillas. La serie de figuras obtenidas se aproximaban a una figura límite que correspondía a lo que hoy llamamos conjunto fractal.